Cuéntame un poco sobre ti y en qué barrio creciste o en qué ciudad creciste. Nací en Santa Marta, crecí en el barrio Las Vegas, en la Avenida del Río, y también viví en el barrio Los Almendros, cerca del 20 de julio. Pasé mi infancia entre esos dos barrios. ¿Cómo era tu familia? ¿Tenías hermanos? ¿Quiénes eran tus mejores amigos de la infancia? Yo crecí con mis abuelos, mi mamá fue mamá soltera y pues trabajaba mucho, solo la veía como en las tardes. Yo estudiaba en un colegio como el ICBF, en el Jardín Infantil de Los Almendros, y salía como a las 4 de la tarde del colegio, entonces como que los días de lunes a viernes no jugaba mucho porque salía muy tarde del colegio, pero sí jugaba mucho en el colegio. No sé, había como los columpios o la rueda esa de la fortuna que gira, había también como una alberquita que le echaban agua y pues jugábamos como a las pelotas dentro del agua, llevábamos vestidos de baño los viernes en el jardín infantil, pues teníamos como una mini piscina. Y pues tengo más hermanos, pero no me crié con ellos, pero iba a veces los fines de semana a la casa de ellos y hacíamos como campings en el patio y veíamos las estrellas. Jugábamos mucho a las marometas y mi hermano tenía una patineta y también jugábamos mucho como a la patineta, o sea, como que nos montábamos en la patineta y nos tirábamos de la loma de la patineta. Y mi mejor amiga de la infancia se llama Paola, todavía seguimos siendo amigas. Y sí, fue como la amiga con la que estudié parte de la primaria. En el bachillerato nos separamos, pero todavía seguimos siendo amigas. Imagina que tienes como unos 8 o 10 años otra vez. Descríbeme cómo era un día normal para ti después de llegar del colegio y qué hacías en tu tiempo libre. Llegaba al colegio como a las 4 de la tarde a veces. Y si mis primos estaban en Santa Marta porque vivían en Cartagena, pues jugaba con ellos en el jardín de mi abuela, con tierra y esas cosas. Hacíamos como sancochitos, jugábamos con las matas de mi abuela. O nos íbamos para el parque también, que era como un parque en donde había una cancha de tierra. Ese parque ya no existe, pero había como un parque con una cancha de tierra y como esos típicos juegos infantiles que antes eran como de madera, los columpios de madera, el sub y baja de madera y todo eso. O si estaba con mis hermanos, jugábamos como con la patineta, las marometas, a veces a los chocoritos y ese tipo de cosas, pero era muy extraño a la vez. Y si estaba sola, que era como la mayoría del tiempo que estaba sola, jugaba yo sola con mis Barbies. Tenía muchas Barbies y jugaba con ellas. Y también de pequeña quería ser ginecostetra y ponía a las Barbies a parir. Y ya. ¿Cuál es el primer juego que se te viene a la mente de tus niñez? Creo que ir al parque, jugar con mis hermanos a las marometas y ese tipo de cosas. O si estaba sola, jugar a las Barbies. O sea, como que tenía esas tres opciones. Como que siempre se me vienen esos tres juegos a la cabeza. ¿Y por qué crees que se te vienen esos juegos a la cabeza? Esos en particular. Porque siento que tal vez fueron como los momentos de la infancia que tuve como más felices, más genuinos. Y eso, o sea, como que no era para nada... como eran muy improvisados. Entonces eso también como que... Era muy lindo de cierta forma. ¿A qué te encantaba jugar? ¿En qué consistía tu juego favorito? ¿Y cómo eran las reglas de ese juego? Yo creo que lo que más me gustaba jugar era jugar a las Barbies yo sola, porque era poder yo tener el control de todo lo que estaba sucediendo. Nadie me dañaba las cosas, nadie me las cogía, nadie me las rompía. Y pues tampoco me veían como la rara que ponía a las Barbies a parir. Y ya, o sea, como que me gustaba eso, pero sobre todo porque podía tener el control de lo que estaba jugando, o porque las cosas podían salir de la manera en la que yo quería que salieran. Pero eso también hizo que pasara mucho tiempo sola. Y eso. ¿Dónde solías jugar?
¿En la calle, en el parque, en el patio de tu casa o dentro de tu cuarto? ¿Y por qué era en ese lugar? Si estaba con mis hermanos, en la calle, a la patineta y a las marometas en la terraza. Si estaba con mis primos, en el parque. Y si estaba yo sola, pues en el cuarto o en la terraza a veces, en las tardes, cuando no hacía mucho sol. ¿Con qué objetos jugaban? ¿Eran juguetes comprados o cosas que encontraban o se inventaban? Cuando jugaba con mis primos en el jardín de mi abuelita, usualmente hacíamos como cosas, jugábamos con tierra, para nada higiénico, y utilizamos los potes de las mantequillas para hacer moldes y pudines de tierra, como de chocolate, y los adornábamos con matas. Si estaba jugando yo sola con mis Barbies, usualmente las Barbies me regalaban una Barbie cada diciembre, porque pues no había plata para comprar Barbies tan caras todo el tiempo, porque las Barbies siempre fueron muy caras, y las Bratz y todas esas muñecas. Y en las otras Barbies y esas cosas me las regalaban. Yo fui la primera nieta en la familia, entonces muchos de mis tíos ya trabajaban cuando yo nací y no tenían hijos, entonces me regalaban como juguetes y eso. Entonces, a pesar de que mi mamá no me comprara mucho, pues de mis abuelos y de mis tíos siempre recibí muchas Barbies y esas cosas. Y con mis hermanos, con la patineta que le regalaron a mi hermano de una vez de Navidad, que esa patineta nos duró años hasta que se partió, porque era de madera, de esas largas, como de las de skate, así, o si no las marometas, que no necesitábamos solo el cuerpo para hacer las marometas. ¿Con quiénes jugabas normalmente? ¿Eran siempre los mismos amigos, los mismos vecinos o tus primos? Mis primos ya estaban acá en Santa Marta porque solo los vi en vacaciones. Y a veces tenía amiguitas en el barrio, pero no era como muy seguido que me gustara jugar con ellas. Sobre todo porque como yo ponía a las Barbies a parir, pues como a muchas mamás no les gustaba que sus hijas vieran ese tipo de cosas, porque mi mamá desde muy pequeña me enseñó cómo venían como los niños al mundo y me explicó desde que yo estaba muy pequeña. Entonces yo le conté eso a mis mejores amiguitas de chiquita y eso hizo que yo me alejara mucho de ellas, porque las mamás no querían que andaran conmigo, porque yo les contaba cosas que no necesitaban saber. Y ese tipo de cosas. ¿Cómo se ponían de acuerdo para jugar? ¿Había un líder que organizaba todo o era algo más espontáneo? Así que jugaba en la calle con mis amiguitos del barrio, era mucho más espontáneo. Era como los fines de semana, sobre todo los sábados o los domingos, porque de lunes a viernes como que a veces no, porque a veces llegábamos del colegio a hacer tareas y ese tipo de cosas, pero sí, o sea, a veces mi mamá no me dejaba salir los sábados y yo me volaba la reja para poder ir a jugar a la calle. Cuando estaba más grandecita, como tipo 10, 11 años, me volaba la reja, porque no me dejaban salir en la mañana muy temprano si no había desayunado. Entonces yo me levantaba más temprano que ella y me iba a jugar. ¿Quién ponía las reglas de los juegos? ¿Qué pasaba si alguien no estaba de acuerdo o hacía trampa? Cuéntame si alguna vez que hayan tenido una pelea por un juego, ¿cómo lo solucionaron? A veces jugamos como al escondido y ese tipo de cosas, y el que hacía trampa lo sacábamos y no jugaba en esa ronda sino hasta la siguiente ronda. Pero no hubo como mucho problema por eso. O sea, como que a veces hacían trampa y nadie se daba cuenta y simplemente se daban cuenta 2 o 3 y se quedaban callados. Porque si se hacía trampa teníamos que parar el juego por un momento hasta que se diera la otra persona, y significaba que bajaba como el ritmo del juego y era pelle después. ¿Y quiénes ponían las reglas de los juegos? O sea, ¿quién decidía sacarlos? ¿Tú o todos? Todos, o sea, cuando todos nos dábamos cuenta, todos. O las reglas del juego a veces son como reglas escritas, o sea, es como jugábamos al escondido y había como un punto en donde la persona tenía que tocarlo, tenía que tocar como el poste para ya salir del escondido. O eran como reglas no escritas, no lo sé. No sé cómo explicarlo, pero eran como reglas no escritas de los juegos. ¿Te acuerdas de alguna vez que hayan tenido una pelea por un juego?
¿Y te acuerdas cómo se solucionó? No, en realidad como que a veces jugábamos a la yuca, que era como que tú te agarrabas de un poste y tenían que ir jalando a las personas hasta que solo quedara una sola persona, y teníamos una amiguita que era Lobo que jalaba a las personas muy duro. Y el único problema que tuvimos fue porque ella las jalaba muy duro y nos maltrataba mucho, y muchas salían llorando. Cuando jugaban, conversaban mucho entre ustedes. ¿De qué hablaban mientras jugaban? ¿Era pura competencia o también un momento para hablar y eso? A veces era como pura competencia, o si no hablábamos como de los noviecitos, como que, ay, ese le gusta tal, o esa le gusta tal, viste que le dio tal, ay, a Camilo le gusta esta, y le hace ojitos, no sé, como ese tipo de cosas, como los novios manita sudada. ¿Recuerdas la primera vez que jugaste un videojuego? Mi papá tenía Mario Bros en la casa, y fue como la primera vez que jugué videojuegos, y fue como el único videojuego así que me gustó de chiquita, y pues no lo jugué mucho en realidad, como que prefería hacer otras cosas. ¿Lo jugabas tú sola o lo jugabas con tu papá o algo? Con mi papá no me dejaba jugarlo sola porque después dañaba las cosas, según él. Cuando juegas como en línea o los juegos estos que uno descarga, ¿cómo te comunicas con las otras personas? ¿Sientes que son tus amigos aunque no los conozcas en persona? Yo no he jugado casi juegos en línea, si soy como completamente honesta. Una vez jugué un juego que se llama Legends, pero yo no me comunicaba con esas personas, simplemente entraba, veía qué partidas estaban disponibles y jugaba, pero nunca tuve amigos virtuales por juegos. Cuando tú ves a los niños o jóvenes de hoy en día, ¿qué crees que se diferencia más en tu forma de jugar a como tú lo hacías? Pues que son niños iPad, o sea que son niños que crecieron con la tecnología, son niños que ya no salen como a jugar a las calles. Siento que el mayor ejemplo que tengo es que tengo una prima de 8 años que no sale casi a jugar en las tardes, o sea como que su juego es sentarse en la tablet a hacer cosas en la tableta y eso, pero no tiene amiguitas por el barrio, sino tiene las amiguitas del colegio y no se la pasa mucho tiempo con la tecnología, o sea no sale. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿qué crees que se ha ganado y en qué crees que se ha perdido con la forma que se juega hoy en día? Yo siento que los niños de hoy en día no tienen casi habilidades sociales. O sea, como que les cuesta mucho interactuar con el mundo real. Y que el hecho de que ahora los trabajos sean remotos, todo sea remoto, todo sea como a través de una pantalla, de cierta forma nos quita lo que nos hace ser humanos. ¿Y qué crees que se ha ganado con eso? O sea, como que sí se ha ganado muchos avances tecnológicos, como que la facilidad de poder trabajar desde lejos, o sea, como que trabajar en una empresa en Bogotá y vivir en Suiza a pesar del cambio del horario, como que sí se puede y todo, pero siento que nos ha robado el hecho de poder interactuar con otras personas, el hecho de poder sentirlas, el hecho de poder abrazarlas, el hecho de poder sentarse a tomar un café en las tardes sin tener que tener como un celular en las manos, el hecho de que vivamos siempre pendiente de lo que publica la otra en redes y eso, o sea, como que nos ha quitado el hecho de ser humanos. Siento que no somos tan empáticos ni tan sociables ni tan humildes tampoco, como que siento que nos ha robado todo eso. ¿Qué crees que fue lo más importante que aprendiste gracias a los juegos de tu infancia? Por ejemplo, pues trabajar en equipo, la resolución de problemas, a compartir o a ser competitivo, cosas así. No sé, yo siento que de cierta forma jugar con personas te hacía conocerlas y te hacía como aprender a quererlas con sus cagadas y con sus cosas buenas. Como que también me gustaba mucho el hecho de poder compartir con la otra persona como face to face, como aquí, cerca. Me gustaba mucho eso y siento que eso ya no está, como
siento que la resolución de conflictos antes era como mucho más fácil cuando estábamos pequeños, porque cuando estábamos pequeños como que en muchas ocasiones no nos íbamos a los golpes ni a la violencia, sino que intentábamos solucionarlo rápido como para poder seguir divirtiéndonos y poder seguir jugando, y que eso era lo que realmente importaba. Ahora yo siento que no es de esa manera. Si pudieras enseñarle un juego, un solo juego de tu niñez a un niño, a una niña, para que no se lo pierda, ¿qué juego sería? ¿Y por qué? Yo siento que sería un juego como que involucre muchas personas, como el escondido, la yuca, el congelado, como un juego que te permita interactuar con muchas personas. Con tal de que tú interactúes con muchas personas, está bien. O sea, no con tantas, como con 5 personas que te den o que te brinde y que te regale eso. ¿Por qué? Porque siento que se ha perdido. Gracias. De nada.